Hola, hola, estamos aquí para explicar un poco este archivo que he adjuntado para la tarea. Bien, ¿esto en qué consiste? Entonces, esta sección de acá del archivo nos está mostrando una ecuación en diferencias. Si vemos, por ejemplo, esta parte de aquí arriba, sí, serían la parte correspondiente a las entradas del sistema con sus respectivos atrasos. Entonces, por ejemplo, tenemos xdn, o sea, sería los valores de entrada sin atrasos, xdn-1 con un atraso, xdn-2, dos espacios de atraso y así sucesivamente hasta xdn-5. Y en la parte aquí abajo tenemos exactamente lo mismo, pero con y, es decir, vamos a tener información de la salida que está entrando nuevamente al sistema para calcular la salida del mismo. ¿Ok? Los valores B0 hasta B5 corresponden a los coeficientes correspondientes a cada uno de los valores para la entrada y A1 hasta A5 corresponden a los coeficientes que tienen que ver con la realimentación de la salida. Ok, bueno, en este momento lo que tenemos aquí configurado, ustedes se pueden dar cuenta, es 1 que acompaña al factor x de n sin atrasos. ¿Sí? Es decir, la salida del sistema y de n va a ser exactamente igual a lo que está entrando. Ahora, aquí abajo, a este ladito, lo que tenemos son los respectivos valores tanto de la entrada como de la salida. Tenemos aquí una serie de valores, ¿sí? Para n negativo. Esto únicamente los tengo acá indicados para mostrar que nuestras condiciones iniciales, tanto a la entrada como a la salida, son cero. Condiciones iniciales iguales a cero. Y entonces en n igual a cero y valores siguientes, ¿sí? Tenemos los correspondientes para la entrada. En este momento lo que tenemos aquí configurado entonces es lo que conocemos como un impulso unitario, es decir, vale 1 en n igual a 0 y de ahí para adelante hasta el final de lo que tenemos representado vale 0. En este caso pues solo vamos a analizar 255 muestras. Bien, y bueno, esto sería la entrada. Y también tenemos los respectivos valores para la salida, desde el primer valor, n igual a 0, hasta el final, al último. Entonces, acá vemos nuestro gráfico, ¿sí? Donde observamos, tenemos lo que estamos representando aquí, n igual a 0 vale 1, n igual a 0 vale 1, ¿sí? Aquí se ve este palito, indica esa amplitud 1 en n igual a 0 y de ahí para adelante todo está en ceros. Bien, como nuestro sistema dice que la entrada y la salida son la misma cosa por esta igualdad de acá. Fíjense que todos los demás coeficientes están en cero, ¿sí? La salida va a ser igual a la entrada. Entonces, en el gráfico de salida observamos exactamente lo mismo. Es exactamente igual x de n entrada y y de n la salida. Ahora vamos a empezar a cambiar cosas en la entrada, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos aquí menos 1, bien, entonces inmediatamente vemos aquí en el gráfico cómo ha cambiado. 1, menos 1 y nuestra salida sigue siendo exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta relación de que la salida es igual a la entrada. Bien, entonces vamos a empezar a proponer algunas cosas. Esto indicaría pues que a la salida no vamos a tener absolutamente nada, ¿sí? Y efectivamente eso es lo que vemos aquí, no hay nada en la salida. Pero ahora vamos a decir aquí, vamos a poner esto. ¿Qué quiere decir? Que la salida y de n va a ser igual a la entrada con un atraso. Bien, y vamos a dejar aquí nuevamente 0, ¿sí? Vemos aquí el impulso unitario en n igual a 0 como entrada y aquí a la salida alcanzamos a ver que está ligeramente desplazado los números, ¿sí? Entonces vemos que está atrasado un lugar, ¿sí? Ha atrasado un lugar. Y acá en el gráfico se alcanza a ver más o menos, ¿sí? Que esta muestra inicial está corrida un poquito. Bien, si ahora la llevamos acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver
es que la salida y de n con respecto a la entrada está atrasada uno y 2 lugares. Uno y 2 lugares. Bien, volvemos a poner cero, venimos acá y esto representaría los 3 lugares y entonces aquí vemos uno, 2 y 3 lugares. Cero y ponemos uno acá y vemos cómo va cambiando el gráfico. ¿Sí? Entonces vemos cómo está uno, 2, 3 y 4 lugares. Xtn-4. Bien, cero. Y la última prueba sería esta. ¿Sí? Entonces tenemos el uno, 2, 3, 4 y 5 lugares. 5 lugares. Bien, bueno, ok. Bueno, ahora pues podemos empezar a probar algunas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora acá eh, ponemos, por ejemplo, este valor? Bien, ¿qué pasa si ponemos este valor? ¿Sí? Estamos diciendo, mire, la salida va a ser igual a una versión atrasada de la misma salida, pero con una amplitud de 0.5. ¿Sí? Como en este caso no tenemos absolutamente nada a la entrada, no relacionamos la entrada de ninguna manera con la salida, pues nuestro gráfico no nos muestra absolutamente nada. Tendríamos que decir, mire, la entrada viene en algún lugar, ¿vale? Y la vamos a considerar acá, pero de ahí para adelante, ¿sí? Vamos a considerar que la salida se forma a partir de lo que entró en algún momento y posteriormente con atrasos de la misma salida. Y vemos este resultado. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra entrada, una única muestra en n igual a 0, pero nuestra salida inmediatamente tiene este comportamiento exponencial decreciente. ¿Vale? En este punto sería bueno que como ejercicio ustedes empezaran, por ejemplo, a ver los polos y los ceros de este sistema. Quiero decir, ustedes tienen esta ecuación en diferencias, aplican la transformada z, hacen el manejo algebraico correspondiente y obtienen la función de transferencia. A partir de esa función de transferencia, entonces ustedes pueden determinar los polos y los ceros del sistema y van a ver cómo, para este caso, ¿sí? El sistema va a tener al menos un polo que está por dentro del círculo unitario. ¿Sí? Esto nosotros ya lo vimos en alguna clase, ustedes se dan cuenta, este comportamiento correspondería a que ese polo debe ser un número real en el intervalo entre 0 y 1 positivo. Bien, si cambiamos este valor, por ejemplo, hacemos esto, bien, lo pusimos negativo, ok, entonces seguimos con la misma entrada, impulso unitario, pero entonces ahora ¿qué vemos? Que la respuesta tiene un comportamiento que es alternante. Si ustedes se dan cuenta, siempre vamos a tener una muestra positiva seguida de una negativa, ¿vale? Si hacen el análisis de polos y ceros de este sistema, ustedes se van a dar cuenta que el polo ahora debe estar en la región de los números reales entre 0 y -1, ¿vale? Eso lo indica pues este coeficiente, ¿vale? Entonces ese es el ejercicio que ustedes tendrían que hacer ahora, ¿vale? Bien, vamos a dejarlo positivo, ¿ok? Y volvemos a tener nuestro comportamiento exponencial decreciente. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es agregar aquí otro valor, por ejemplo este, ¿sí? Esto pues no obedece en este momento a ningún criterio particular, simplemente estoy poniendo números que me vienen en gana, ¿sí? Entonces aquí esto seguramente nos va a configurar pues que el sistema va a tener dos polos, ¿sí? Dos polos. ¿Sí? En este momento no sé si esos polos son reales o de pronto son polos complejos conjugados, ¿sí? Pero si analizamos los valores de la salida, vemos que es positivo, 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 negativo, 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 positivo, 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 ¿sí? No es una señal alternante, es una señal oscilatoria, ¿sí? Entonces, esto, si ustedes hacen el análisis de polos y ceros, deben encontrar qué
debe tener al menos dos polos y deben ser complejos conjugados. Si vemos aquí la salida, vemos cómo va cambiando y tiene pequeñas oscilaciones. Eso lo podemos ver aquí con los signos del sistema. Bien, podemos seguir jugando, no sé, cosas como estas, ¿sí? ¿Sí? Cuando agregamos coeficientes acá diferentes de cero, estamos agregando ceros al sistema, ¿sí? Estamos ubicando ceros. Cuando agregamos valores diferentes de cero aquí abajo, ¿sí? Estamos reubicando los diferentes polos del sistema, ¿sí? Y a partir de eso podemos obtener diferentes comportamientos, ¿vale? Ojo a lo siguiente, vamos a poner aquí 1, vamos a poner aquí 0, ¿sí? Pero entonces ahora voy a cambiar estos valores, ya no voy a poner números entre menores a 1, o mejor dicho, dentro del intervalo entre -1 y 1, sino vamos a poner, por ejemplo, esto. Bien. Y aquí lo que vemos es que nuestro sistema inmediatamente tiene un comportamiento que es exponencial creciente, ¿vale? Eso pues lo vemos aquí en los números. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a dejar este en 0. Antes de simplemente agregamos 1 acá para que se vea un poquito más el crecimiento acá, por lo menos en nuestros números aquí en la salida, ¿sí? Vemos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bien, ¿esto qué quiere decir? Este polo, o mejor dicho, el polo correspondiente a este coeficiente debe estar por fuera del círculo unitario. Bien, y eso pues nos da el comportamiento exponencial creciente que estamos viendo acá. Si ahora ponemos -2, bien, vemos que inmediatamente 1, -2, 4, -8, 16, 32, -32, 64, -128. ¿Sí? Esto querría decir que él es un polo real negativo, pero menor a -1. ¿Sí? Y eso nos da pues este comportamiento que es completamente alternante. Bueno, vamos a poner aquí un valor un poco más pequeño. Punto 1, 1, punto 1, bien. Y aquí vamos a agregar, yo qué sé, por ejemplo esto, 0.8. Bien, seguramente, sí, esto nos debe dar en este instante pues que debe tener polos, al menos dos polos, pero deben ser reales, números reales. Bien, porque no vemos que haya una alternancia, todos son valores positivos, ¿sí? Entonces deben ser polos reales positivos por fuera del círculo unitario. Bien, si de pronto cambiamos este signo, ponemos aquí un menos, bien, ahora vemos que esto tiene un comportamiento nuevamente oscilante. Ok, vemos dos valores, uno, 2, 3 valores positivos, uno, 2, 3 valores negativos, uno, 2, 3, 4 valores positivos, seguido de 3 valores negativos y así sucesivamente. Entonces vemos el comportamiento oscilante del sistema. ¿Ok? Sí, en este caso pues es decreciente, sí, seguramente si hacemos el análisis de los polos y los ceros, esta configuración que tenemos acá nos debe dar que deben ser polos dentro del círculo unitario. Bien, si de pronto ahora esto lo volvemos positivo y volvemos este negativo, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Vemos que es completamente creciente, ¿sí? Y si analizamos tenemos uno positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, seguramente tenemos polos reales por fuera del círculo unitario en la región negativa para que nos dé completamente alternante la señal. Bien, ok. Volvamos aquí a un sistema que sea estable. Y no, este no. Claro, esto debe estar por fuera del círculo unitario. Este ya vuelve a estar por dentro del círculo unitario. Vamos a ponerle acá
negativo, ¿sí? No puedes, ustedes pueden hacer diferentes pruebas acá, ir mirando, validando todas las veces cómo se comporta el sistema. Bien, ahora vamos a empezar a ver qué pasa con la entrada. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, siempre hemos trabajado con el impulso unitario, ¿sí? Es decir, todas esas respuestas que estábamos viendo eran respuestas impulsionales. Ahí es donde podemos analizar qué ocurre, ¿sí? Y cómo se corresponde eso con los polos y los ceros del sistema. Pero ahora podemos empezar, por ejemplo, a probar diferentes valores de entrada, ¿sí? Entonces, ¿sí? Y vemos que aunque pues este sistema, vamos a poner aquí 0, su respuesta impulsional nos indica, mire, es un sistema que responde, ¿sí? Mediante una respuesta exponencial con oscilaciones, ¿sí? Si por ejemplo aquí ponemos esto y volvemos a poner esto y volvemos a poner esto, ¿sí? Este lo quería poner era positivo, aquí negativo, ¿sí? Entonces vemos una señal que pues es alternante, ¿sí? Sin embargo, la señal de salida, ¿sí? Sigue siendo decreciente, por lo que el sistema es alternante. Vamos a ver si puedo generar esto y que el, bueno, aquí nos hizo fue otra cosa, ¿sí? Es una señal que va creciendo con diferentes valores, ¿sí? Y vemos que de todas formas el sistema responde, crece, mientras la señal va creciendo, pero una vez la señal se vuelve cero, el sistema inmediatamente decrece, por lo que es estable. Bien, bueno, aquí podríamos programar algo, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a partir de esto, podemos decir por el valor anterior. Entonces, por ejemplo, esto de aquí para abajo nos configuraría una señal que es decreciente todo el tiempo, ¿sí? La naturaleza de la respuesta no cambia en lo absoluto. Si la entrada es decreciente, exponencial decreciente, el sistema nos sigue respondiendo con una exponencial decreciente. Bien, aquí podemos aumentar, por ejemplo, esto a, yo qué sé, este valor. Inmediatamente todo cambia. La forma no ha variado en lo absoluto. Muy bien, ¿sí? Ahí ven ustedes cómo van creciendo los valores y por lo tanto el sistema. ¿Sí? Igual podemos hacer las pruebas que estamos haciendo hace un rato, yo que sé, con el sistema inestable. ¿Sí? La señal es así, ¿sí? Y como el sistema es inestable, pues lo que nos esperamos es que la señal vaya creciendo hasta el infinito. Bien, por ejemplo esto, si lo volvemos negativa. ¿Sí? Entonces nuestra señal y por supuesto el sistema sigue siendo inestable. Si ahora lo cambiamos a esto, ¿sí? Obtenemos esto. ¿Ok? Bueno, entonces la invitación para ustedes es que empiecen a probar diferentes cosas, programen acá funciones diferentes que ustedes estén interesados, que les llame la atención y quieran ver cómo se comportan los diferentes sistemas y observen la relación que existe entre los polos del sistema, los ceros del sistema, con lo que él hace cuando ustedes van cambiando los diferentes valores acá. Bueno, espero que les haya gustado este video y que sea de utilidad para que entiendan mejor los temas que hemos tratado hasta ahora. Bueno, hasta luego.